Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. Les quiero dar la bienvenida el día de hoy a nuestra primera cita del curso Plan de Negocios, donde abordaremos el desarrollo de las fases uno y 2 de manera práctica en el simulador. En esta noche quiero darle la bienvenida a Diana Carolina Gómez, quien se encuentra en la sala. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá, por participar de este encuentro. Con tu autorización, pues ya damos inicio a la grabación de esta sesión. Sí, señora. Bueno, entonces voy a compartirles acá la pantalla para mostrarles cuál va a ser el desarrollo básicamente de este encuentro. Perfecto. Entonces, como les mencionaba al inicio, este es nuestro primer CIPAS del curso Plan de Negocios. Vamos a abordar todo el contenido con relación al componente práctico de las fases uno y 2. Recordemos que pues en esa fase uno fue donde se realizó el planteamiento de la idea de negocio y de manera individual, y a partir de la fase 2 de forma colaborativa se empezó a desarrollar cada uno de los puntos y ítems que se encuentran allí dentro de la guía de aprendizaje. Esa fase número 2, pues ya fue una tarea, una actividad que ustedes realizaron la respectiva entrega, que ya fue calificada y se hizo la retroalimentación. Sin embargo, nos hace falta dentro de esa fase revisar todo el componente práctico, que ya es incorporar o llevar esa información al simulador. La dinámica del curso, pues la vamos a desarrollar que dentro de los espacios de la web conferencia se van a dar las indicaciones, revisar la guía de aprendizaje, la rúbrica de evaluación para el desarrollo de cada una de las fases, y posteriormente se realizará un CIPAS dinamizado por el docente donde se explicarán ya los componentes prácticos dentro del simulador. Entonces, en ese orden de ideas, hoy vamos a realizar el CIPAS del componente práctico, y la próxima semana les enviaré la invitación para que participemos de la web conferencia para aclarar las dudas, inquietudes con respecto a la fase número 3, que es la que se encuentra habilitada en este momento. Entonces, hoy solamente nos vamos a enfocar en la fase uno y 2 del componente práctico del simulador. Pues, como se los indico acá dentro de la agenda de nuestro encuentro, pues tenemos el saludo de bienvenida, ese componente práctico, fases uno y 2, un espacio para preguntas, dudas, inquietudes que se puedan presentar, y ya pues iremos al cierre de nuestro encuentro. Bueno, entonces, para dar continuidad con esta presentación, vamos a revisar pues el contenido de la fase número uno. Teníamos claro que de forma individual cada uno hacía la presentación de una idea de negocio, de un plan de negocio, donde pues se hacía un diferente análisis para poder contextualizar y ponerlo, digamos, dentro de ese espacio del foro, pero también de la tarea, cuál era ese ejercicio o ese plan de negocio escogido para desarrollar la actividad. Posteriormente, ya en la fase número 2, cada uno de ustedes, de acuerdo a esa actividad que realizó en la fase número uno, la compartieron en el foro de la tarea de la fase número 2, donde cada integrante del grupo presentó las propuestas. Dentro de este curso, pues tenemos cuatro grupos. También yo valido acá. Tenemos cuatro grupos, algunos de 5 integrantes, otros de 4, otros de 5. Por lo general, están casi todos de 5 integrantes. Entonces, en esta fase 2 ya colocaron en el foro de discusión de la tarea las propuestas individuales, donde el grupo de manera colaborativa escogió cuál era esa idea de plan de negocio que se iba a desarrollar a partir de esa fase número 2 durante cada una de las fases del curso, para a partir de eso poderlo llevar al simulador. Y en esa fase número 2 se realizó pues un análisis del entorno, se realizó una segmentación del mercado,
tanto el mercado nacional como internacional, si esa idea de negocio, ese producto o ese servicio se iba a llevar a mercados internacionales, pues también se realizó el respectivo análisis de ese mercado internacional, sus características, las condiciones sociopolíticas, económicas, de mercado, sí, todo lo relacionado pues a ese entorno internacional. También obviamente se midió dentro de esa segunda fase la competencia pues en cuanto al entorno nacional, en cuanto al entorno internacional y la definición de las características y del producto. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a revisar en este encuentro. ¿Cómo plasmamos la información de ese análisis del entorno, de ese análisis de mercado, de ese análisis de competencia y de esas características del producto dentro del simulador? Entonces, pues chicos, yo ya he estado revisando cada uno de los avances que ustedes han presentado dentro del simulador. Es importante pues aclarar que ya todos los equipos de trabajo, los grupos de trabajo han ingresado al simulador y han avanzado de manera significativa en el desarrollo de esta fase número uno y de esta fase número 2. Sin embargo, no obstante, puede haber de pronto la novedad, que ahora más lo vamos a revisar un poco más detallado, de algún estudiante que por algún motivo no haya ingresado todavía al campus a desarrollar la actividad. Entonces, acá tengo el link de cómo ingresar al simulador y les voy a compartir la pantalla en donde encontramos el simulador de nuestro plan de negocio EBT. Entonces, también voy a compartirles acá para ir ya directamente a ese componente práctico del simulador. También ya comparto acá. Vamos a compartir toda la ventana. Listo, perfecto. Ahí ya estás viendo toda la pantalla. Sí, Sí, perfecto. Bueno, ahí estoy compartiendo toda la ventana, entonces me confirmas si ya estamos en el simulador sí está cargando. en el simulador. Listo, perfecto. Gracias, Diana, muy amable. Bueno, entonces chicos, previamente, dentro del foro de la fase número 2 y a los correos electrónicos, a ustedes les llegó la notificación de el link de acceso al simulador junto con los usuarios y las contraseñas. Resulta que los usuarios y las contraseñas fueron asignados por grupo. Es decir, que un solo usuario, una sola contraseña es asignado para el grupo. Entonces allí ya ustedes registraron el usuario, registraron la contraseña. Yo voy a ingresar con mis credenciales de acceso, pues para poder revisar el ejercicio que se ha venido pues desarrollando. Listo. Entonces, esta es como la primera fase o la primera fase dentro del simulador, donde nos habla que es el simulador de proyectos empresariales y donde tenemos, pues, digamos, en este caso, yo ya hice la creación de una empresa de una manera práctica, pues, para el CIPAS del día 23. Creé la empresa, pues, como para hacerles la ruta y explicarles cada una de las fases dentro del simulador. Sin embargo, para los que por algún motivo no han podido realizar la creación de la empresa, pues quiero mostrarles que para crear la empresa nos vamos a este espacio donde dice nuevo plan de negocio y acá tenemos 5 opciones de acuerdo a la actividad económica que nosotros podemos escoger, 6 opciones que nosotros podemos escoger para esa actividad económica que vayamos a realizar, si es redes sociales, si es servicio tecnológico, si es productos y servicios, si son productos tecnológicos. Entonces ahí la vamos a clasificar de acuerdo pues a esa actividad económica que vayamos a desarrollar. Seleccionamos en ese caso a la empresa que vamos a crear y le vamos dando la información básica de la tarea número 1. ¿Cuál era esa información básica de la tarea número 1? Pues colocar acá el nombre de la empresa, la tarifa del impuesto de renta, que por lo general lo dejamos todos en el 35%, y esa personería jurídica, si es persona
natural, jurídica, una SAS, una sociedad anónima. Entonces, de acuerdo a eso, pues marcamos esa responsabilidad jurídica de la empresa y empezamos a llenar cada uno de los espacios dentro del simulador. Muy importante también que tengan en cuenta que pues el simulador también muestra cada una de las fases que se desarrollan dentro del ejercicio de la actividad. Entonces, para este caso, yo ya tengo una empresa en la que he venido avanzando de acuerdo a cada una de las fases que ustedes han desarrollado y la he denominado Pulpifrutas. Esa es la idea de negocio. En este caso, pues acá nos da la opción de ingresar y revisar cada uno de los apartados que hemos venido desarrollando o que nos falta muy seguramente completar o que vamos siguiendo paso a paso la ruta. Antes de dar ingreso acá, quiero comentarles que muy probablemente en algún momento pueda aparecer uno de los integrantes de grupo que no ha realizado con ustedes la fase 2 y muy seguramente no se ha contactado para el desarrollo de la fase 3. Entonces voy a ir muy puntualmente acá, eh, bueno, a revisar uno de los grupos o voy a mencionarlo muy de forma general. Hablemos que el grupo número 1 está conformado por 5 estudiantes, de los cuales un estudiante no se involucró en el trabajo colaborativo. La actividad solamente la realizaron entre 4. Pero dentro de la dinámica del desarrollo del curso, apareció en la fase 3 el estudiante que está pendiente de realizar la fase número 2 y el avance de la fase número 3. Con ese estudiante, yo debo de evaluar y evidenciar cuáles fueron las circunstancias que no le permitieron hacer la entrega de la fase 2 y de la fase 3 o de empezar a desarrollar la fase 3 y mirar cómo pues puedo establecer con ellos algún tipo de reglas para que de pronto puedan presentar las actividades. Obviamente quiero hacer énfasis que no se le va a recibir a los estudiantes ninguna actividad tarde sobre una calificación del 100% porque pues existe algo que es la igualdad y pues no sería justo que quienes han entregado las actividades a tiempo se les califique sobre el 100 igualmente para los que no las han entregado. En estos casos ya se entra a revisar con el estudiante dependiendo la novedad y pues se acuerda qué porcentaje se va a tener en cuenta para el desarrollo de esa tarea. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque muy probablemente cuando ustedes, como tienen el mismo, o sea, los mismos 5 integrantes de grupo tienen el mismo usuario y la misma contraseña, cuando ingresen al simulador, pues ya va a aparecer una empresa creada. Resulta que Juan no ha hecho aportes en ese grupo. Juan no va a ser parte de ese grupo. En ese grupo ya van a seguir trabajando los 4 integrantes o las 4 personas que han venido desarrollando la actividad. Juan debe de venir y crear en el espacio una nueva empresa. Entonces acá podemos evidenciar que nos da opciones para crear más de una idea de negocio. Entonces, en este caso, por ejemplo, está Pulpifrutas, ¿sí? Que el tipo de plan de negocio es producción, pero también hay otra nueva empresa que es redes sociales. Entonces, de pronto no vayan a preocuparse en un poco si ustedes ingresan al escenario del simulador y van a encontrar otra empresa ahí, porque puede ser alguno de sus compañeros que está en un ejercicio de nivelación. ¿Qué quiero hacer énfasis ahí? Pues que cada uno respete como esos espacios de la empresa, de la idea de negocio que ha creado ahí y pues realicen el ejercicio dentro de la idea de negocio, ¿sí? Porque se nos puede presentar eso en el desarrollo de las actividades. Bueno, ya haciendo ese paréntesis, ahora sí nos vamos a revisar cada uno de los puntos del simulador. Entonces, digamos que pues en este caso yo ya mencioné el nombre de la empresa, Pulpifrutas, especifiqué que es una empresa productora, ¿sí? De pulpas de fruta, que su tarifa del impuesto de renta es del 35% y que es una sociedad por acciones simplificadas. Entonces, acá en este caso yo ya puedo ir validando y voy dándole siguiente, ¿sí? Y pues acá nos va mostrando en qué paso nos encontramos y en este momento iría en el paso 2 de 17. Es decir, que para llegar ya a validar si mi idea de negocio es viable,
debo de realizar hasta el paso número 17 cada uno de los factores que nos solicita ahí para poder integrar toda la información y mirar la viabilidad de nuestra idea de negocio. Entonces, chicos, cuando ustedes, bueno, vamos bien hasta ahí, Diana. Ustedes van bien hasta Sí, ahí en cuanto a su grupo de trabajo. Perfecto. Bueno, cuando ustedes hicieron esa primera fase, que identificaron esa idea de negocio, pues digamos que obviamente ustedes hicieron un análisis previo y no colocaron como por salir del paso y cumplir con un requisito de la tarea, sino que se fueron muy puntualmente a identificar cuáles son las necesidades del entorno en el que cada uno se encuentra, ¿cierto? ¿Cuáles son esas necesidades del entorno? ¿Sí? ¿Qué posibles clientes yo puedo identificar en ese entorno para a partir de ahí hacer la formulación, el planteamiento de la idea de negocio, ¿cierto? Entonces, digamos que de cierta manera se hace un análisis de ese entorno para poder hacer ese planteamiento. Y dentro de ese análisis del entorno, pues yo debo identificar una problemática, que esa problemática me lleve, obviamente, a poder determinar unas causas y que esas causas también me van a mostrar cuáles son esas consecuencias. Entonces, acá lo primero que realizamos es un análisis del entorno basados en un árbol de problemas, donde la parte central o donde la parte mitad del árbol es el problema, donde las causas es la raíz y donde las ramitas son las consecuencias de esa problemática. Para el caso de mi ejercicio académico, identificamos que esa problemática es la baja disponibilidad de pulpas de fruta premium con unos estándares de calidad para restaurantes tipo gourmet en la ciudad de Ibagué. Hablo porque yo me encuentro pues siendo residente en la ciudad de Ibagué y lo hago a partir de una idea de negocio que se ha venido pues gestando y desarrollando. Entonces, empiezo a identificar cuál es ese segmento de mercado. A partir de acá ya empiezo a visualizar cuál es ese segmento de mercado y probablemente ya puedo ir mostrando mi nicho de mercado, ¿sí? Alguien puede decir, no, el segmento de mercado, pues es la población de Ibagué, pero acá ya voy marcando mi nicho y estoy diciendo que son los restaurantes tipo gourmet. Entonces, la problemática nace porque en este tipo de restaurantes no se encuentra una calidad de pulpas de fruta premium con unos estándares especiales que se requieren pues para la elaboración, digamos, de los jugos o de las, pues puntualmente de los jugos. Entonces nace esa problemática, ¿cierto? Bueno, pero yo a esa problemática le tengo que identificar unas causas. Falta de proveedores especializados en ese tipo de pulpas de fruta premium. No existen procesos estandarizados de alta calidad en el sector gourmet de los restaurantes, diferencias de la cadena de frío. Entonces yo empiezo a identificar como que cuáles son esas causas que no han- que por las cuales se generan esa problemática de que se puede hacer la producción de esas pulpas de fruta con altos estándares de calidad, ¿cierto? Y a partir de ahí yo tengo que también empezar a identificar, ¿sí? Esas consecuencias. Ah, bueno, los restaurantes tipo gourmet deben recurrir a proveedores de otras ciudades, porque muy seguramente en la ciudad de Ibagué no lo hay. Y al tener que incurrir a proveedores de otras ciudades, pues se va a presentar obviamente incrementos en los costos de los productos, incrementos logísticos, tiempos largos de entrega, pues porque imagínense que de pronto tengan que traer ese tipo de calidad de fruta pues desde otra ciudad más lejana, entonces no va a estar como a la mano la disponibilidad de entrega del producto, de pronto en cuanto a calidad de frescura del producto y diferentes consecuencias que yo pude haber identificado o que cada de uno de ustedes ha identificado dentro de ese árbol de problemas, porque es importante poder evidenciar de esa problemática cuáles son esas consecuencias. Entonces, chicos, es muy importante porque ya de acuerdo a la revisión que yo realicé dentro del simulador, algunos no han realizado esta fase. Y nosotros no podemos llegar a un análisis o aplicar un análisis de mercado en el entorno cuando no hemos plasmado ese diagnóstico. Sí, ustedes muy seguramente lo hicieron en sus aportes, pero hay que plasmarlo acá en el simulador.
Cuéntame, Ok. Diana. Sí, em, pues nosotros dividimos como las actividades Sí, y nosotros fue el de las velas. Y ujú. básicamente, pues como era para exportarlo, lo que entiendo básicamente, pues lo era escrito, ¿no? ¿El diagnóstico era escrito o tú te refieres a entrar al simulador? Ingresar al simulador y plasmarlo acá. Por No, ejemplo, señora, no, no lo han realizado. no, no. Perfecto. Por mi lado no, y creo que mis compañeros tampoco, no. Poco. Sí, sí, yo he revisado y de los 4 grupos, solo un grupo ha venido avanzando en el proceso. Pero no pasa nada. O sea, recuerden que yo les dije que en esta fase 2 no les iba a tener en cuenta los avances del simulador, ¿sí? Que fue la fase que ya cerró y ya calificamos. Pero para la fase 3 sí es importante que ya esta primera parte, o sea, toda la primera parte del simulador ya esté ahí plasmada. Entonces, Ujú. Diana, yo te pregunto, aunque pues yo sé que ya sé pues obviamente, pero para que lo compartamos acá, ¿de dónde nace la idea de gestar ese plan de negocio de las velas? ¿Tú cómo lo identificas? Porque creo que la idea fue escogida de la propuesta que tú realizaste. Sí, No, ¿no? la propuesta fue de una compañera. Básicamente, Sí, ella, pues, lo pusimos como a votación y pues sí, digamos que ella como que tenía como más conocimiento o experiencia, digamos, del producto, digámoslo así. sí. El mío era el de charcutería, pues mi ideal. Y Ujú. pues trabajamos, digamos, como en la marcha sobre ese proyecto como tal. Y pues Sí, fue ya Angélica. indagando, investigando como en el desarrollo del producto, pues Sí. uno se da cuenta que pues sí, a veces como productos tan sencillos uno no alcanza a imaginar que tiene un mercado tan grande. Y si vamos a mirar pues en Ujú, las temporadas como hay muchas fechas que son especiales y que se utilizan las velas, tanto ujú, aquí como en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, digamos que se presta para diversificar como el producto y que tiene mucha demanda, ¿no? Entonces, por eso también también fue escogido, porque también pues es a nivel global, es un producto que a nivel global tiene demanda. El mío era local. ujú, El del otro ujú. compañero era como productos como de tenis. Sí, de Eh, zapatillas. Ujú, sí, entonces eh, digamos que tenía como más, veíamos como le más proyección el de las velas entre los tres. Entonces fue por eso. ok, vale, perfecto. Entonces, listo. A partir de ahí, pues digamos que de de ese análisis que ustedes realicen y dicen, venga, sí, consideramos que es un producto que tiene un gran mercado, un amplio mercado, tiene una alta demanda en esa época de temporadas. Entonces, es a partir de ahí donde se puede empezar a sustentar el porqué del proyecto, ¿sí? El porqué, digamos, de esa problemática central, ustedes quieren a partir de ahí realizar, obviamente, esa idea de negocio, ¿sí? Sí, Bueno, entonces, ya siguiendo con el simulador, ya hacemos esa formulacioncita del problema identificado, de cuáles son esas causas y esas consecuencias. Y acá pues tenemos que también colocar ese árbol de objetivos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo general que ustedes van a implementar con el desarrollo de ese producto? Entonces, pues lo que ustedes van de pronto a hacer es comercializar, ¿sí? Producir, comercializar velas de alta calidad, ¿cierto? Eh, con destino a hacia cuáles van a ser sus clientes potenciales, porque pues eso también ya lo identificamos en el mercado, que ahorita lo vamos a revisar. Entonces, acá es empezar a colocar ese objetivo general. Entonces, en este caso, yo de acuerdo a mi ejercicio, he colocado que garantizar la disponibilidad de pulpas de fruta premium de altos estándares de calidad para los restaurantes tipo gourmet. O sea que fácilmente ellos puedan acceder
a ese tipo de productos y que siempre estén disponibles y que no tengan que de pronto esperar o no poder o tener que por momentos o por épocas suspender el producto dentro de la carta que ofrecen de sus servicios, ¿cierto? ¿Para qué fines obviamente se va a desarrollar esta actividad o este plan de negocio? Pues acá se puede mencionar que es para mejorar la calidad y consistencia, pues digamos que en cada uno de los platos tipo gourmet, para mayor competitividad del sector gastronómico en la ciudad de Ibagué, porque muy seguramente habrán restaurantes que pues no conocen de mi producto, ¿cierto? Y aún todavía lo compran en otras ciudades y pues obviamente ahí ya pueden venir los temas que hablábamos de distribución, de logística, de llegadas tardes del producto, demora en los despachos. Entonces, digamos que competitivamente esa va a ser una ventaja, ¿cierto? Y qué medios obviamente también se van a utilizar para poder llevar a cabo el desarrollo de esta idea de negocio. Entonces, pues, como proveedores especializados, implementar cadenas de frío eficientes, ¿sí? Técnicas de procesos de producción. Entonces ya pues de acuerdo a eso, de acuerdo a cada una de de la idea de negocio, pues ustedes van a determinar y van a definir cuáles son esos medios. No es como tan profundo digamos, ese análisis, pero sí que hayan unas características muy generales, un objetivo, unos fines y unos medios. Perfecto. Bueno, resulta que acá en este espacio del simulador, pues tenemos cada una de las fases, ¿sí? Entonces tenemos Ujú. esta fase que pues es la fase uno de la identificación, tenemos esas fases iniciales, tenemos esa fase de cliente, de producto, de canal, de operatividad, ¿sí? Y de sucesos aleatorios. Entonces digamos que acá están como cada uno de los módulos del simulador en el cual vamos a ir desarrollando. Acá sí ya nos encontramos, por ejemplo, en la fase de producto, pues no necesitamos hacer este paso a paso de ir a siguiente previo, sino que de una vez vamos directamente a la fase. Yo lo estoy haciendo porque estamos revisando a paso a paso. Pero adicionalmente, mis estimados estudiantes, para los que de pronto no han tenido la oportunidad de revisar, acá encontramos el manual del simulador, ¿sí? Donde nos explica paso a paso también de lo que estamos desarrollando. Pues ahí le vamos a dar clic y nos va a cargar el manual del simulador. Entonces ahí nos va a decir cuál es esa fase inicial del simulador, ¿cierto? Donde escogemos cada uno, obviamente, de los productos o servicios de la actividad económica que se va a hacer. Y pues digamos que acá lo que les estoy hablando del paso a paso, lo van a encontrar acá en ese manual, ¿sí? Entonces, pues vamos a volver acá nuevamente al simulador porque pues les estoy haciendo como ese paso a paso. Sin embargo, también se pueden remitir al manual y revisar previamente antes de ingresar la información a cada una de las fases, pues de acuerdo a lo que nos indique el manual. En todo caso, si nosotros necesitamos corregir algo, lo podemos hacer, ¿sí? Se pueden hacer todo tipo de correcciones que ellas te van guardando automáticamente. Diana, ¿vamos bien hasta ahí o alguna pregunta? El, esta es la fase 2. Es necesario para pasar, digamos, como a la siguiente, al siguiente módulo, no sé cómo decirlo. Ujú. Hay que diligenciar cada uno de estos cajones que estás mostrando. Sí, señora. Ujú. Consecuencias, Sí, fines, problema sí. central, objetivo general, causas. Si no los diligencio, no me permite pasar al siguiente. No, ¿Sí? sí te permite pasar, pero entonces cuando yo entre a revisarles, digamos que para temas de la calificación, Ok, ¿sí? listo, Es sí. de pronto ahí Sí donde se entiendo. va a presentar como la novedad, pero sí te permite avanzar, porque de hecho, Ah, pues ok. si validamos otro tipo de negocio, pues se puede verificar que fueron ya prácticamente al producto saltándonos estos espacios. No pasa nada, lo pueden hacer, pero pues ya para fines de evaluación sí debe estar todo completo. ¿Cómo les estoy yo dando digamos, cómo se está dando la metodología del curso? Porque pues no los quiero llevar, hagan fase 2, entreguen el producto y de una vez súbanlo al simulador y les califico las dos cosas. No, estamos haciendo lo siguiente. Desarrollan la fase 2 en el que es el trabajo colaborativo del campus virtual. Suben ese trabajo colaborativo.
yo les califiqué el trabajo colaborativo, perfecto. Esto se los voy a decir en la web conferencia, pero pues igual se los voy a comentar hoy. Para el desarrollo de la fase 3, ¿qué se va a tener en cuenta de la calificación? El desarrollo de la fase 3, todo lo relacionado a la estrategia de comunicación, ¿sí? Que está dentro de la guía de aprendizaje, la ruta que salamos a revisar la otra semana y el avance del simulador hasta donde lo socialicemos hoy en la CIPA, que es hasta producto. Entonces, digamos que voy revisando la fase en el campus, lo que vayamos de acuerdo a la guía, pero una fase acá atrasadita, ¿sí? Para que no Ok, nos quede como todo tan cargado de que, venga, hay que hacer fase 3 y subir al campus, pero también irnos y llevar la información al simulador, porque los tiempos no nos van a dar. Entonces, digamos que mi premura de hacer las CIPAS la semana pasada, pero pues bueno, ya la estamos la que la reprogramamos para hoy, la estamos realizando hoy, es que ustedes en estos días avancen en el simulador todo lo de la ujú, fase 2 para que ok. la próxima semana, considero que el martes, ahorita reviso mi cronograma y les dejo el mensajito, pero considero que es el martes, realicemos la web conferencia de la fase 3 y ahí pues ya a ver, relacionemos pues todo con respecto al desarrollo de la tarea. Después los voy a citar para una segunda CIPAS donde vamos a realizar la revisión de esa fase 3 cómo nos quedó en el simulador. Entonces, esa es como la dinámica que estamos desarrollando dentro del curso. Entonces aquí en el simulador, profe, aquí en la Sí, parte derechita, izquierda, perdón, digamos, exacto. espérame, yo me corro acá que es que tengo la ventana del chat. Listo, ahí sí, Y entonces tenemos, la idea es que lleguemos a la fase 4. a Ya la fase entendí. sí, señora. Sí, señora, Listo, perfecto. ya Yo entendí. acá te Vale, voy a hacer mi recorrido pues rápidamente hasta esa fase, ya entendí. hasta esa La fase, idea sí. es materializar, digamos, lo desarrollado en el trabajo colaborativo 2 y plasmarlo acá. Sí, sí, señora, a eso es. Ujú. Listo. Entonces, acá ya damos siguiente. Entonces, acá ya nos va a pedir un espacio donde vamos a implementar esta estrategia de formulación del negocio, ¿sí? Pues donde vamos a identificar cómo definimos esa empresa, qué fase pues la apropiamos, como una especie de testeo, ¿sí? Entonces, digamos que Ujú, pues acá, ¿yo qué les puedo sugerir de pronto? eh, hagan uso de la inteligencia artificial. ¿Listo? No es malo que ustedes la utilicen para que se puedan apoyar en el desarrollo de estas actividades, siempre y cuando pues esté como la referencia bibliográfica que, que sustente que pues se apoyaron en el desarrollo de la misma para ujú, poder obviamente tomar algunos apartados y pues obviamente ustedes también lo justifican con sus palabras, ¿no? Pues no van a copiar y sí. pegar toda la información que da allí, pero pues lo pueden ir ajustando de acuerdo a esa idea de negocio. Bueno, acá ya entonces venimos a un análisis que nos proponen, que se debe hacer pues bajo el modelo Canva, ¿sí? Que nos va a decir cuáles son esos socios claves, ¿cierto? Cuáles Ujú, van a ser esas actividades claves, cuál es la propuesta de valor del producto. Entonces, por ejemplo, pulpa 100% natural, sin conservantes, sin aditivos. Entonces, pues ahí ya ustedes, cuál va a ser esa propuesta de valor, cómo van a manejar el relacionamiento con esos clientes. Acá ya nos habla la segmentación de mercado. Recuerdan que eso también lo hicieron dentro de la actividad, que de manera geográfica, entonces pues sí. va a estar ubicado en la ciudad de Ibagué, donde el tipo de cliente van a ser los restaurantes tipo gourmet y los hoteles, y así pues sucesivamente van diligenciando esa información de segmentación de mercado, cuáles van a ser esos canales. Obviamente pues van a haber canales de comunicación, canales de venta, canales de distribución, pues los mencionan muy general, no se van a poner a especificar. Los canales de comunicación van a ser tales porque más adelante viene acá un módulo de los canales, ¿sí? Entonces acá lo hablamos de manera muy general. Canales de Ok. comunicación, de venta y de distribución, porque aquí ya vamos a empezar a trabajar en cada uno de esos canales. Entonces acá es como una información muy general, ¿cierto? Acá hablamos de la estructura de los costos, entonces que vamos a tener, por ejemplo, costos de inversión inicial, donde vamos a hablar de la maquinaria, de los vehículos,
de todo lo que se requiere para el proceso de producción, para el proceso de comercialización, porque es que esta es como la parte teórica que sustenta la parte financiera, que es lo que pues de cierta forma nos interesa y nos va a dar la viabilidad del negocio, si el negocio es viable o no, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que dejar como esta parte teórica donde de manera muy general pues nos muestre esto. ¿Qué costos Ujú, vamos a tener como costos fijos? Entonces hablamos acá de la nómina, del marketing, de las estrategias de comunicación, de los servicios públicos, del alquiler de maquinaria, pero pues también vamos a tener unos costos variables en cuanto a logística, distribución, registros mercantiles, también pues obviamente sanitarios, de INVIMA, pues todo lo que lleve de acuerdo al ejercicio de la actividad económica y así ujú. sucesivamente. Entonces es como muy general. Aquí solo Poster en este en costos, en los costes es solo conceptual. conceptual, sí, esa estructura. ¿Qué costos vamos Listo. a tener? Vamos a tener costos de inversión, Ujú, para obviamente los activos, vamos a tener costos fijos, que es algo que no nos va a cambiar, como el caso, por ejemplo, de la nómina, ¿cierto? Como el sí. caso de pronto de si ya tenemos una proyección en la producción, pues de insumos. Pero también vamos a tener unos costos variables que puede ser el tema de los servicios públicos, porque pues en un mes el servicio público llegó a un valor y el siguiente mes pues nos varía, nos va a cambiar. Entonces son costos que son variables. Entonces, para esa producción, ¿ustedes qué requieren? Ah, bueno, no, que el caso de la empresa no es de producción, es de comercialización. Entonces, ¿qué se requiere para llevar a cabo la comercialización del producto? ¿Sí? Entonces lo vamos a colocar ahí. Fuentes de Ok. ingreso, pues ¿cuál es la principal fuente de ingreso? Pues la comercialización del producto, ¿cierto? En este caso, pues yo socializo que la fuente de ingreso principal es la venta de las pulpas de fruta, ¿cierto? Ya pues obviamente acá el tipo de contratos que se haga con restaurantes, si ustedes consideran que de pronto dentro de sus procesos alguno de los grupos de trabajo dentro de su plan de negocio está desarrollando una idea de producción y también considera que de pronto el tema de los desechos, todos los residuos, los van a comercializar de cierta forma a unos precios muy bajos, pero que de cierta manera va a representar un ingreso para la empresa. Entonces, pues allí también hay que especificar que una de las fuentes de ingreso puede ser lo que se recibe por la venta de esos desechos, de esos desperdicios, que pues obviamente representa un ingreso para la empresa. Si ustedes van a tener dentro del producto o servicio un tema de asesoría, ¿sí? Entonces venden el producto, pero adicionalmente van a prestar una asesoría, una capacitación y en el cual esa va a incurrir algún tipo pues de costeo que ustedes van a cobrar por esa asesoría, por esa capacitación, pues eso representa también una fuente de ingreso para la empresa. Entonces, a veces no es solamente la comercialización del producto o la prestación del servicio, sino que también a partir de esa actividad económica podemos percibir otras fuentes de ingreso. Bueno, entonces básicamente esta es como la estructura, como lo mencionaba Diana, como esa estructura teórica y ya vamos avanzando. Ya acá entonces, para la fase número 5 nos vamos ya a ese análisis del cliente, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vamos a estar ubicados? En el departamento del Tolima. Ustedes deben de validar si sus productos son grabados con IVA, son exentos, son excluidos, si son grabados con IVA, a qué tarifas son grabados. En este caso, pues digamos que las pulpas de fruta son grabadas al 19%. Cuando son las frutas naturales sin ningún tipo de procesamiento, son exentas de IVA, son excluidas de IVA, perdón. Pero cuando ya tienen una transformación de esa materia prima, ya es un producto procesado y pasa a ser parte de los productos grabados con una tarifa del 19%, ¿cierto? Y así ya ustedes van acá a empezar a cargar todo lo de la fase 2. ¿Recuerdas, Diana, que debían de revisar fuentes bibliográficas del Banco de la República para poder identificar y determinar cuáles son las tasas de interés? ¿Sí hicieron el ejercicio de esa manera? Mm, esa parte no me tocó a mí, No, pero listo, no la recuerdas. Bueno, pero sí, o sea, lo dividimos, pero sí, creo que sí se hizo. sí, sí. Ujú.
Déjame, yo miro la bibliografía, pero Sí, creo que porque en el sí. trabajo lo entregaron. Sí, 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 yo tengo muy presente el trabajo de ustedes y en el trabajo lo entregaron. Entonces, como ya están plasmando lo del trabajo, entonces es importante que ustedes acá se basen en hechos históricos y en hechos reales también. Entonces, no vamos a colocar una tasa de interés pues, que considero que es del 4%, del 20%. No, entonces, vamos a mirar una tasa de interés efectiva anual, a cómo están las tasas de interés de acuerdo a la información del Banco de la República. Y acá también tenemos que buscar que esas tasas de interés sean para tipos de créditos para empresas, para emprendimientos, porque pues vamos a encontrar diferentes tasas de interés, ¿sí? Para libre inversión, para educación, para vivienda. Entonces acá tenemos que enfocarnos en que sean ese tipo de créditos para desarrollar proyectos o ideas de negocio, ¿cierto? Y asimismo, pues venía ese análisis de esa tasa diferenciadora de los préstamos a largo plazo, a cuentas de crédito que pues obviamente con base a la información que nos muestra el Banco de la República, pues se determina que estas tasas de interés están para créditos o préstamos a largo plazo en el 3%, esas diferenciadoras de créditos en el 4%, para sobregiros bancarios entre el 6 y 8%, ¿sí? Y así sucesivamente. Luego marcan acá el tipo de moneda, pues en este caso, si ustedes van de pronto a realizar algún tipo de exportación, pues marcan hacia dónde van a exportar, ¿sí? Entonces, digamos que van a enviar mercancía o productos a Estados Unidos, a Europa, a Japón, pues si tienen diferentes puntos internacionales, pues se pueden regir por la moneda pues más común, que en este caso es el dólar. Si no van a realizar ningún tipo de comercialización, entonces pues sencillamente acaban a decir que no hay cambio de divisa, porque no va a haber un entorno de mercado internacional. Bueno, seguimos acá entonces con la fase 6, ¿cierto? Y es ese análisis del cliente nacional, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay algo muy importante y es que en el simulador, cuando ustedes llegan a esta fase, lo van a encontrar de esta manera, ¿cierto? Cliente, mercado nacional. Entonces, ya ustedes tienen que darle acá, activar mercado nacional. Le decimos que sí. Y empiezan a cargar cada uno de los espacios pues de acorde ya a lo que ustedes como equipo de trabajo, como grupo de trabajo van determinando. Si esa zona geográfica, pues en este caso yo la manejé de manera regional, si va a ser nacional, internacional, ¿cierto? ¿Qué tipo de personas va dirigida nuestro producto? Entonces, pues queremos a ver si acá nos muestra otras opciones, pero creo que como ya marqué esa, pero sí nos debe mostrar otras opciones para escogerlas allí. Y estas características del producto en el mercado, ustedes son los que van a dar obviamente esa caracterización. Si la innovación es alta, ¿sí? Si es media, si es muy baja. Entonces van a mirar en cuanto a innovación, en cuanto a precio, en cuanto a calidad, y así ustedes van a determinar un porcentaje. Entonces ustedes pueden decir, la característica de nuestro producto en innovación es alta. Entonces ya de acuerdo, pues ustedes determinan que es alta versus a la competencia en un 25%, en un 20%. Bueno, cada uno de ustedes ya conoce las características de su producto y es donde van a poder ir marcando esos rubros que nos aparecen acá e ir colocando de manera muy puntual esa característica pues de acuerdo a ese producto o a la prestación de ese servicio, ¿cierto? Situación sociopolítica, entonces ya van a mirar lo que ustedes consideren para su producto, si es estable, si es inestable, si es muy inestable, porque pues estos factores políticos, que son factores externos, tenemos que entrar a revisar y a validar cómo inciden para obviamente la comercialización del producto, la prestación del servicio, la ampliación de mercado, la cobertura, ¿cierto? Y así van a ir obviamente pues desarrollando cada uno de los pasos. La estacionalidad, pues digamos que en este caso sí no aplica porque pues en nuestro entorno local no manejamos estaciones, entonces vamos a dejarlo como que no existe, ¿sí? Ya en caso que de pronto se vaya a importar el producto, pues vamos a marcar en qué estación
va a ser la alta demanda de ese producto, primavera, verano, otoño, entonces vamos a seleccionar ese tipo de estacionalidad. En este caso, pues si hablamos en nuestro contexto nacional, pues vamos a colocar que no existe. Selecciona la forma de pago del mercado. Entonces acá, pues, cómo ustedes van a, a llevar a cabo esa forma de pago del mercado. Pues digamos que la dinámica va a ser a través de ventas. Si alguien tiene la prestación de servicios, de algún tipo de licencias, pues ya obviamente va a marcar de acuerdo pues a esa idea que seleccionó acá en la identificación a sí mismo. Pero digamos que para el caso de este producto que se va a elaborar y se va a comercializar, pues va a ser a través de la venta que se va a dar esa forma de pago del mercado. En el momento que haga la venta, pues se va a dar esa forma de pago. Diana, preguntas, ¿cómo vamos hasta acá? No, hasta ahora ya entiendo. Listo, perfecto. Gracias. Activación del mercado, vale. Activación del mercado internacional es básicamente igual que el anterior. Ya ustedes marcan si van a utilizar mercado internacional, entonces ahí sí ya empiezan a validar la misma información, ya marcan la estacionalidad, pero pues digamos que para este caso y el de la gran mayoría, vi que ese mercado internacional no lo van a utilizar, no van a llevar su producto o su servicio hasta esa ampliación de mercado. Sin embargo, era importante que dentro del ejercicio de la tarea, y yo les hacía la retroalimentación en los foros y en el desarrollo de la actividad, así no fueran a comercializar el producto o a prestar el servicio de manera internacional, pero sí hicieran como una prospectiva de ese análisis y que pues digamos que la gran mayoría tomó esa retroalimentación y lo realizó. Bueno, entonces acá todo esto es el contenido de la fase número 2. Seguimos. Vamos a mirar entonces ya en cuanto a la competencia, ¿cierto? Cliente y competencia nacional. Entonces, van a identificar si hay una competencia nacional. Considero que pues desde luego todas las ideas de negocio deben de tener una competencia sobre la cual yo me voy a basar para hacer esos análisis y esos estudios para sí mismo poder tomar como referencia y generar mis estrategias, hacer todo mi proceso de planeación, todo mi proceso de distribución, todo mi proceso logístico. Entonces, ustedes van a identificar cuál es esa empresa o esa competencia más fuerte, la que más les impacta, ¿sí? Y van a empezar a determinarla. Entonces, en mi caso, pues yo pude determinar que es Frutiver SAS, que es una empresa en la ciudad de Ibagué, y empiezo a mirar cómo es la innovación de ellos, si es alta, cómo es el tema de los precios, de la calidad, ¿sí? De la rapidez, obviamente, dentro del proceso de producción y de comercialización, qué precio promedio ellos manejan los productos. Entonces, en ese caso, vamos a tomar, porque pues obviamente pueden haber diferentes tipos de productos dentro de mi catálogo, pero voy a tomar ese producto que más alta rotación tiene. Ah, entonces vamos a decir que es la vela de referencia XYZ con tal medida, ese es el producto que más rotación tiene y con base a ese producto de alta rotación yo voy a determinar ese precio medio que utiliza mi competencia, ¿sí? ¿Cuántos clientes potenciales yo considero que es el número de clientes que pueden obviamente transitar dentro de la competencia en un día o en una jornada laboral? Y cuánto también considero obviamente pues un análisis así muy general, porque esas son informaciones confidenciales que no podemos tener, que con base a eso yo puedo llegar también a facturar dentro de un periodo. Entonces ya pues ahí se va a ir definiendo cada uno de estos criterios. Activan competencia nacional. Dos, pues si ustedes identifican otra competencia, si ustedes dicen, sí, hay otra empresa que es muy fuerte para nosotros, es una muy alta competencia, le dicen que sí y se les va a activar exactamente lo mismo para poder diligenciar la información con base a la anterior, pero para otro tipo de empresa en este sentido. Seguimos avanzando. Nos vamos ya a la competencia internacional, entonces lo mismo, activan la competencia uno, activan la competencia 2, en caso de que ustedes ya tengan esa competencia internacional definida.
discúlpeme, ese segmento de mercado internacional definido, ahí sí ya pueden ir y hacer el análisis de esa competencia internacional. Posteriormente, con esta parte ya cerramos todo el tema del producto, ¿sí? O de esa fase 2 que ya es la información que vamos a suministrar con respecto al producto. Dentro del, voy a ir acá un momento, dentro del manual del simulador, cuando llegamos a esa fase del producto, mercado nacional, mercado internacional, competencia, producto. Cuando llegamos a esa parte 3 del producto, dice, el usuario solo podrá acceder a la pantalla si en la pantalla de inversión se ha activado comercialización del prototipo desarrollado. Entonces vamos a devolvernos al simulador. Vamos a ir un momentico acá al espacio donde dice inversión. Creo que es acá en canal, en operatividad, que lo encontramos en operatividad y lo encontramos en inversión. Entonces, acá en inversión, ustedes muy seguramente, dice que es comercializar, muy seguramente no van a tener esto aún activado, sino que va a decir que no. Si nosotros le decimos que no y volvemos nuevamente al producto, mire cómo les va a parecer a ustedes cuando llegan a esta fase del producto, ¿sí? Terminaron todo el tema de la caracterización del mercado nacional e internacional y llegaron acá a la pantalla 10 o a este paso número 10 que es el producto. Entonces, para que ese producto se pueda activar, cada una de la información que debemos ingresar para la caracterización del producto, tenemos que ir acá al espacio de operatividad, ubicarnos en inversión, en la sesión 6.1, le vamos a dar clic ahí y vamos a ir a la parte que dice comercializar, y le vamos a decir que sí. Cuando nosotros ya le damos que comercializar, nos vamos a devolver nuevamente a esa fase o a ese módulo número 4 y automáticamente ya nos va a cargar, ¿cierto? Toda la información que debemos suministrarle con respecto a la caracterización de ese producto. Y empezamos a realizar el diligenciamiento, elección de la fuente de ingreso. ¿A través de qué? Pues va a ser nuestra fuente de ingreso, pues a través de la venta en este caso, ¿cierto? Seleccionamos venta, el tiempo de cobro. Entonces, ¿cómo ustedes van a eh, manejar la comercialización del producto? ¿Cómo van a trabajar la cartera? Ojo, porque pues acá nos dan varias alternativas. Muy seguramente yo puedo manejar al contado, puedo tener cartera a 30 días y a 60 días. Pero acá vamos a seleccionar en la que nosotros vamos a enfocarnos de una forma participativa más alta. Entonces vamos a decir que el 90% de las ventas que yo realice van a ser de contado y ya el 10% restante van a ser a crédito. Entonces, ¿qué factor tiene más incidencia acá? Pues el 90% de las ventas que se van a realizar de contado. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues para mí, es, al contado voy a marcar o voy a elegir esa opción. Características de los productos. Ya ustedes, de acuerdo pues al tipo de producto, van a empezar a determinar esas características en cuanto a innovación, en cuanto a precio, en cuanto a calidad y en cuanto a rapidez, ¿sí? Que esto pues fue un análisis que ustedes también hicieron previo en el desarrollo de esa fase número 2. Entonces acá ya ustedes empiezan a marcar si esas características de los productos pues es una innovación alta, media, baja y así sucesivamente. Van a continuar luego acá, dice, ventas potenciales, unidades, mercado nacional durante el trimestre. Entonces, acá tenemos que hacer una pequeña proyección de ventas, ¿cierto? De esos clientes potenciales y cuánto se proyecta vender. Entonces, acá ya entramos a todo el tema financiero. ¿Cuánto se proyecta vender dentro del trimestre? Entonces, ya de acuerdo pues a esa actividad económica, ustedes van a empezar a enmarcar cada uno de esos ítems. ¿Cuál es el coeficiente reductor del mercado nacional?
van a buscar de acuerdo a la actividad económica que están desarrollando y van a validar cuál es ese coeficiente de mercado nacional, cuáles son las ventas potenciales por unidad del mercado internacional. Entonces, digamos que pues, si lo manejan internacionalmente, lo mismo van a tener que realizarlo y colocar allí la característica, obviamente, de ese producto en cuanto a las ventas. Y acá continúa ya esta fase número 11. Entonces me devuelvo acá un momentico. Hasta la fase número 10 o hasta esta etapa 10 dejarían ya en el simulador plasmado todo lo que se desarrolló en la fase 2. ¿Listo, Diana? Hasta ahí tendría que estar al cierre de la fase número 3 para que lo Pues tengan en cuenta. listo. La actividad de ustedes ya revisamos, bueno, lo revisamos en la web conferencia, pero considero que cierra un plan de negocio, ¿cierto? Sí, Plan de negocio. Esta tarea número 2 cierra el 9 de junio. Perdón, esta tarea número 3. La fase tres. número 3, ajá, que es en la que nos encontramos, cierra el 9 de junio. Entonces, la idea es que para el cierre de esa fase 3 ustedes ya tengan en el simulador lo desarrollado en la fase 2 y Ok, cargado en el esto, campus virtual lo de la fase 3. Señora. pero no, no hay necesidad de tomar pantallazo de esto porque pues se supone que ahí tenemos, registramos la información correspondiente al trabajo, ¿cierto? Sí, señora. Y a medida que ustedes le van dando a avanzar, ella va quedando ahí guardada. La Entonces no es información. necesario, porque yo lo que No, hago es sí, ingresar al simulador y revisarle a cada grupo los avances. Entonces no es necesario. listo, no, no, sí, no es complicado. Sí No. me Y quedó. entonces acá ya pues, así muy resumidamente, vamos al siguiente y ya viene obviamente la fase 3 que es el canal de comunicación, que es lo que se está desarrollando en este momento. Entonces Ok, acá ya es donde pues se va a ir desarrollando hasta que lleguemos a esa fase número 17. Entonces, mis perfecto. estimados estudiantes, Diana, básicamente ese es el ejercicio práctico dentro pues del desarrollo de curso plan de negocios, que obviamente pues lo que se pretende es que ustedes a través de esa idea de negocio que pues ya vienen desarrollando muy seguramente desde sus emprendimientos o que pues quieren de pronto iniciar en un emprendimiento o que han tenido como pensado poder potencializar esa idea de negocio, podamos obviamente determinar cuál sería el escenario, ¿cierto? Más pertinente y asertivo para esa idea de negocio. Recordemos que lo que vamos a determinar acá es ese tipo, o lo que vamos a proyectar es ese tipo de escenario para nuestra idea de negocio. Que lo que buscamos es que sea muy seguramente un escenario optimista, o que sea un escenario pues probable donde se pueda implementar esa idea de negocio. Por eso es muy importante que toda la información que ustedes vayan incorporando ahí, no vayan colocando como que porque se me ocurrió que la tasa de interés es del 8%, como que se me ocurrió que en cuanto a temas de productos es el 10%, sino que ustedes obviamente siempre tengan unos referentes bibliográficos donde puedan sustentar esa información para que al final del resultado nos muestre que el escenario pues es probable o que el escenario es optimista. Muy seguramente dentro del ejercicio les puede salir a algunos que el escenario es pesimista y pues no es lo más favorable. Tendríamos que entrar a revisar cuáles fueron esos factores que incidieron para que el escenario se nos muestre de esa manera, ¿cierto? Entonces, por eso sí es muy importante que toda la información que ustedes suministren allí esté basada en referentes bibliográficos reales, actualizados y muy acordes a esa idea de negocio que están desarrollando. Bueno, mi estimada Diana, no sé si tengas alguna duda, pregunta, inquietud Eh, Me adicional. gustaría saber, el simulador con el que se está desarrollando como las
digamos, todas Es las fácil, actividades, sí. sí, ¿Ese simulador es educativo o ese simulador también es decir, yo lo corporativo. puedo aplicarlo para, digamos, a nivel personal? Digamos, en este momento estamos trabajando en el trabajo en grupo, ¿cierto? Pero como cada uno, digamos, dentro de las actividades individuales, era también escoger un Vea, producto y escogerlo. Digamos, en mi caso, si yo quisiera, digamos, aplicar algo que yo quiero emprender, yo lo puedo aplicar por fuera del, digamos, de la parte académica, lo puedo buscar en otro lado o esa era, digamos, como la inquietud. claro que sí. Pues mira, en este caso estamos haciendo uso de esta herramienta para el desarrollo de un ejercicio académico, ¿sí? En todo caso, si ya tú deseas, obviamente, poder validar ese tipo de información, yo te puedo compartir a manera interna los datos de contacto para que tú pues, realices la respectiva consulta, pues para poderlo aplicar ya de manera personal con tu idea de negocio. Ahora, Diana, si tienes la facilidad de tiempo, porque pues yo sé que obviamente ustedes tienen más actividades y más compromisos académicos, aparte pues de los compromisos familiares, personales, laborales y demás, pero si tú también puedes disponer de un espacio, puedes hacer la creación de la empresa dentro del tiempo que esté habilitado el simulador dentro de este periodo 16-2. ¿Sí me hago entender? Entonces tú también puedes hacer el ejercicio de aprovechar que tienes acceso al simulador y poder pues implementar allí la información. De pronto no pues desde la formulación del problema, ni pues todo el análisis design thinking, ni la herramienta del Canva, pero sí lo que tú de pronto Ujú. necesitas conocer es esa parte financiera, ¿cierto? Para poder Sí, validar ese escenario de la idea de negocio. Tú también lo puedes hacer porque recuerda que podemos crear ahí otra empresa, ¿sí? ok. Y dentro del tiempo del calendario académico lo puedes desarrollar. Siempre y cuando sí con una observación y una salvedad para que lo tengas muy en cuenta, es que vas a exponer de pronto muy seguramente información tuya personal. Entonces ya tú lo puedes realizar pues bajo tu decisión, porque pues vamos a tener acceso, en mi caso, yo como tutora y los compañeros de curso, Ujú. porque a las empresas que estén ahí creadas pues se va a poder acceder. Después ya tú miras si consideras que le puedes dar una dinámica de donde los datos que representes pues no sean tan significativos que tú hagas con el nombre de otra empresa, pero que lo que necesites sea esa validación financiera, lo puedes hacer. Y sin embargo, pues te comparto en interno los datos de contacto. Súper. Es decir, digamos que este simulador se trabaja sobre empresas ya constituidas. ¿A eso vas? No, no No necesariamente. necesariamente. Ok, No, no porque lo que ustedes están haciendo acá es la formulación de una idea de negocio, ¿sí? Pero también obviamente la empresa puede estar en marcha. Yo quiero hacer una reestructuración o un replanteamiento de mis objetivos financieros y de inversión. Entonces hago uso de este simulador para poder validar esa información financiera y de inversión. Entonces, también lo vale. puedo hacer. Ujú. Porque Listo, puedo jefe. tomar datos históricos, o sea, mucho mejor con datos históricos, pero pues también si no lo tengo, pues con base de estudios que se hayan realizado, como es lo que ustedes están haciendo ahorita la gran mayoría. No hay no hay unos datos históricos porque muy seguramente la empresa no existe, pero pues lo están haciendo a partir de los referentes bibliográficos. Perfecto. Vale, profe, muchas gracias por la información. Bueno, Diana, no, vale, muchas gracias a ti. Entonces, permítanme un momentico, yo dejo confirmado acá a través de esta grabación puntualmente, lunes primero, listo. Puntualmente entonces con ustedes me voy a encontrar nuevamente el próximo martes 2 de junio a las 7 Ujú. de la noche para realizar la web conferencia con base a la actividad número 3 o a la fase 3 en la que nos encontramos, de acuerdo a lo que deben de presentar en el campus virtual. Sin embargo, pues si ya van realizando esos aportes al foro de la tarea, yo ya les he estado revisando, algunos grupos les he estado ya enviando las retroalimentaciones, pueden ir
avanzando en el foro, obviamente, de la fase número 3, pero nos encontramos dentro de 8 días para poder mirar un poco más al detalle esa guía de aprendizaje de la tarea y poder aclarar las dudas que se presenten al respecto. Diana, muchísimas Bueno, gracias por tu participación. a ti, profe, un abrazo. Gracias. Bueno, vale, gracias. Feliz Igual. noche. Bueno, ok, mis estimados estudiantes, a quienes vean esta reunión de forma pues ya grabada, les deseo los mejores éxitos en el desarrollo de cada una de sus actividades y recuerden que siempre estoy pues presta para atender todas las dudas, inquietudes que se puedan presentar dentro del desarrollo del curso a través de los diferentes canales de comunicación, como la mensajería interna del campus virtual, a través de los foros de cada una de las fases de la tarea, por la mensajería de Teams, a través del chat de Teams también o del correo institucional. Muchas gracias nuevamente pues a Diana por su participación y muchos éxitos para todos.